La semana pasada estuvimos viendo tablas de hash distribuidas. Digamos que las tablas de hash distribuidas construyen es un tipo de implementación de redes peer-to-peer estructuradas. Estructuradas en el sentido que hay una lógica a través de la cual se conforma la red de overlay, ¿no? Hoy lo que vamos a ver es lo mismo, pero llevado a un ejemplo. Ese ejemplo se escribe short, se pronuncia cord, significa cuerda, ¿no? A ver. Están viendo mi presentación, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve el profe. Bueno, muy bien. Excelente. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a ver? Básicamente estos tres primeros puntos. ¿Sí? Vamos a ver core, cuáles son sus características generales, la topología que tiene la red de overlay, ¿sí? Y básicamente eso va a condicionar de alguna manera cómo se navega dentro de esa red, cómo se depositan datos y cómo se recuperan esos datos, a través de una estrategia, una técnica de ruteo. ¿Sí? Bueno, es interesante CORT porque fue desarrollado, acá dice, ¿no? Justamente, por acá. Desarrollado en 2001 por un grupo de investigación formado por investigadores del MIT y de la Universidad de California en Berkeley. ¿Sí? El líder de ese grupo era este señor, John Stoica, que enseña justamente en Berkeley, en la Universidad de California, que tiene un montón de sedes. La que está en Berkeley está exactamente al norte de San Francisco, está exactamente al norte de ahí del Silicon Valley. Y lo que yo después empecé a seguir a esta persona, y es rumano, si no me equivoco, que fue a vivir y a enseñar a Estados Unidos. Y lo que tiene es fundamentalmente el cuerpo docente, en general lo que me he dado cuenta es que son todos inversores. Dan clases, pero invierten en empresas de tecnología desde que arrancan. Y muchos de esos arranques son gestados, es la incubadora, si se quiere, desde el punto de vista tecnológico, es gestado dentro de la misma universidad y muchas veces a través de grupos de investigación. Es increíble la cantidad de cosas que se generan, ¿no? Y lo que vi después, porque John Stoica participó en este proyecto y en otros más, que yo conozco, ¿no? Seguramente participó muchos más, está metido también en el mundo de Big Data. No sé si dentro de Big Data conocen Spark, es un componente más digamos, de Big Data. Y John Stoica con un grupo de la misma cátedra que él da, construyeron un producto que se llama, y una empresa que se llama Databricks, y él fue el presidente por un tiempo, después se retiró, quedó como accionista y pasó un ayudante de él a dirigir la compañía, ¿no? O sea, es increíble la forma en que estos profesores no son como los profesores de acá, ¿no? Que viven de un sueldo, sino que estos viven de empresas, de startups. Bueno, simplemente como una curiosidad, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es CORT? Dice, está basado en unas pocas, pero simples, pero muy poderosos conceptos. Dice que es fácil de definir y fácil de implementar. Yo incluso tuve en algún momento algún código de un programita escrito en C, un programa escrito en C que trataba de mostrar el funcionamiento de CORT. Estaba bastante interesante. Uno se imagina que son 200.000 líneas de código. No son pocas, pero tampoco son tantas, ¿no? Las que realmente implementan algo así. Bueno, dice que es elegante en su resolución, es muy llamativa la forma en la cual encontraba una solución, y además dice es posible ¿cómo es? De optimizaciones, ¿no? De lograr optimizaciones, porque esto fue un desarrollo inicial hecho un trabajo de investigación. Hay algunas cosas que se utilizaron, como por ejemplo el algoritmo de hash SHA-1, que es parte de la base de CORT, que ya está obsoleto, ya no se usa más, no se recomienda más su uso a nivel empresarial, porque encontramos una serie de falencias o desventajas, así que estaría un poco desactualizado. Supongo que habrá ya nuevas versiones disponibles.
¿Para qué sirve? O sea, ¿cuáles son sus principales características? El ruteo. Recuerda que nosotros lo que tenemos son peers que conforman una red de overlay y tenemos básicamente dos problemitas, ¿no? El primer problema es cómo guardo información dentro de esa red, ¿sí? Se utiliza algún algoritmo para poner ese dato en alguno de los peers y después algún peer de la red, cuando quiere solicitar esa información, cómo es su proceso de búsqueda. Entonces, lo que hace una tabla de hash distribuida básicamente es poner a todos los nodos en un espacio de direcciones lógico que es plano, ¿sí? A cada peer le da una dirección y a cada dato que se guarda también le da una dirección. ¿Está bien? Y en ese conjunto, en ese espacio de direcciones, bueno, es como que tenemos puntos que representan a los nodos y puntos que representarían a los datos. Y según algún algoritmo, el dato se guarda en el nodo más cercano con un cierto criterio, ¿no? Según el valor que le dé la función de hash. Entonces, ¿cómo se hace el ruteo? Dentro de un espacio de direcciones lógico y plano, ¿sí? Los peers tienen direcciones con un identificador de m bits. Ese valor de m, son muchos bits. Nosotros vamos a ver un ejemplo, bueno, en general Core trabaja con 160 bits. ¿Está? Entonces tenemos 160 bits, 8 bits en un byte, entonces son direcciones de 20 bytes. ¿Está bien? Una dirección de 20 bytes, a ver, cuando tenemos procesadores o tenemos números representados en 32 bits, tenemos como 4.000 millones, ¿no? En 20 bytes, el número es terriblemente grande, ¿sí? Vieron que existe, ¿cómo se llama? A ver si lo encuentro. Un segundito. Ah, no lo tengo. Bueno, existe una notación para los números grandes que usan los americanos y otra notación para los números grandes que usamos nosotros en español. Por ejemplo, cuando hablamos de... Bueno, nosotros llegamos a 1 millón, tenemos los miles, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón, ¿no? Dentro de los millones, nosotros podemos tener 100.000, 200.000 millones, 300.000 millones, ¿sí? Y después cuando ya llegamos a 1 millón de millones, a eso llamamos un billón. ¿Ok? Después tenemos 100.000, 200.000, 300.000 billones. Y cuando llegamos al millón de billones, tenemos los trillones. ¿Sí? Bueno, en el caso de los americanos, ellos no tienen 1.000 millones, sino que los 1.000 millones los llaman billones. ¿Sí? A lo que nosotros llamamos billones, ellos le llaman trillones. ¿Está bien? Digo, para no confundirnos. Entonces, si tenemos un número de 160 bits, o sea, que entra en 20 bytes y lo vemos como un número escrito en binario, estaríamos hablando serían octobillones o algo así, ¿no? Que serían como, bueno, no son millones, no son billones, no son trillones, no son cuatrillones, son 8 veces eso, ¿ok? Es un número terriblemente grande. O sea, cada uno de los elementos de mi red, ¿sí? Cada peer, por ejemplo, tiene una dirección en ese rango de valores. Un número impresionante. Jamás en la vida voy a tener tantos nodos como la posibilidad de esos números. Si yo tengo una representación lineal de esos octillones, ¿sí? Y marco ahí los puntos que representan mis peers, básicamente no existe, no hay punto de comparación entre la cantidad de peers que puedo tener y la cantidad de números posibles como identificadores. ¿Okay? Eso es uno de los principios que soporta
este tipo de implementación, ¿no? Después, otra de las principales características que tiene Cort es un ruteo eficiente, ¿sí? La idea es que la búsqueda no sea lineal, o sea, no dependa de la cantidad de elementos, sino que dependa de alguna manera, ¿sí? La complejidad del algoritmo de búsqueda es logaritmo de n, ¿sí? Esa es la cantidad de saltos que tiene que dar buscando el nodo dentro de la red, ¿sí? Dentro de ese espacio de direcciones lógico, que uno lo ve como plano, pero que Core lo transforma en un anillo, ¿sí? En donde el número más alto se engancha con el número más bajo y forman un anillo. Entonces, la capacidad para encontrar un nodo cualquiera que tiene un determinado valor o un determinado contenido, el ruteo se hace en saltos que en general son de logaritmo de n, ¿sí? Donde, como dice acá, n es el número total de peers en el sistema. Y el tamaño que tiene la tabla de ruteo, que es un tema importante, porque el tamaño de la tabla de ruteo determina la cantidad de memoria que debería tener cada nodo para guardar información de ruteo. Si esa tabla de ruteo es de tamaño n, claramente vamos a tener un gasto importante de memoria cuando tengamos muchos peers, ¿sí? Porque cada uno va a tener que tener una especie de puntero a cada uno de los peers. En cambio, la tabla de ruteo en este tipo de implementación es logaritmo de n también. Otra de las capacidades que tiene Cort es la autoorganización. El apunte tiene información al respecto. Nosotros no lo vamos a ver, pero la idea es que, dado un espacio de direcciones lógicos, que básicamente es la red de overlay, en donde se agregan nodos y se van nodos, ¿sí? La red se tiene que ir adaptando a esas inserciones y borrados, si se quiere, a esos agregados y a esa salida de nodos, ¿sí? Entonces, como dice acá, es autoadaptativa. Como parte de los algoritmos de inserción y de salida, ¿sí? La red se vuelve a adaptar y vuelve a quedar en un estado consistente. Bien, Cort se usa como base para el desarrollo de otros productos, ¿sí? Entonces, uno de los más conocidos, yo trabajé con esto, por ejemplo, es un producto de Amazon, ¿sí? Que uno lo puede usar solamente en la nube de Amazon, en AWS, que se llama Dynamo o Dynamo, ¿sí? Que básicamente es una base de datos distribuida geográficamente y que tiene, como dice acá, muy baja latencia, ¿sí? Bueno, alta disponibilidad, que quiere decir que está distribuido por un montón de lugares en el mundo, que tiene muy baja latencia, que los datos están como duplicados encima, y que y pueden ser adaptados de acuerdo a las necesidades del usuario. Pero básicamente lo que tiene de extraño o de sobresaliente quizás esta base de datos es que al momento de contratación del servicio de base de datos, más allá de que importe cuál es el tamaño que va a tener esa base, qué espacio va a ocupar y qué sé yo, lo que se define y lo que define el precio es a qué velocidad yo quiero hacer escrituras y a qué velocidad quiero hacer lecturas, ¿sí? Cuando más rápido quiero leer, más caro me sale, ¿sí? O cuando más rápido quiero escribir. Yo defino esos dos valores, digo, quiero leer en tantos milisegundos o quiero escribir en tantos otros milisegundos. Si quiero reducirlo a la mitad, el precio va a aumentar. ¿Está bien? Después hay otra base de datos también, desarrollada por Facebook, como dice acá, como parte del proyecto Apache, que se llama Cassandra, que es también una variante de Dynamo, ¿sí? Una base de datos distribuida. Y bueno, y ese mismo producto es explotado por otros fabricantes también, como Cisco, ¿sí? Para DIC y para Webex. O sea que va más allá del desarrollo teórico. ¿Está bien? Conceptos generales vinculados con Core. Bueno, el almacenamiento se hace en una tabla de hash, ¿sí? Entonces, tenemos como si fuera una función, una primitiva, que es de insertar un dato dentro de la red, ¿sí? Para eso tenemos una llamada al sistema en sí que se llama put,
en donde ingresamos, en base a una clave, un determinado valor. ¿Sí? El valor podría ser, para hacerlo simple, podemos pensar que es un archivo, ¿no? Y cuando le decimos getKey, lo que hace es busca esta clave, la clave del dato que estoy buscando, lo busca dentro de la red. Y cuando lo encuentra, digamos, me devuelve el valor, me devuelve lo que encontró. Recuerda que me va a decir en qué nodo se encuentra y si ese nodo, si el almacenamiento es directo, ese nodo va a tener la información, va a tener el valor. Y si no, si el almacenamiento es indirecto, ese nodo va a tener un puntero a donde se encuentra el dato. Entonces, es fundamental la generación de identificadores a través de una función de hash. ¿Sí? Originalmente Core está implementado con SHA-1. ¿Sí? Secure Hash Algorithm, así se llama, versión 1. ¿Okay? Hoy tenemos la versión 2 y también tenemos la versión 3. El de uso frecuente hoy es versión 2. Cada nodo, ¿sí? O sea, cada host o cada peer se le asigna un identificador único. ¿Sí? Entonces, más allá de tomar el hash de la IP, también se toma el hash del puerto. ¿Sí? Porque cuando yo me comunico con alguien, bueno, un nodo, necesito saber su dirección y, bueno, en qué puerto me está escuchando. Entonces, esos dos datos constituyen, aplicándole la función de hash, me da el identificador para el nodo. ¿Sí? Y cada dato que voy a depositar, imaginémonos un archivo, se le asigna también una clave única o un identificador. A ese identificador lo llamamos K. Conceptualmente es casi lo mismo, es lo mismo que el ID, ¿no? Ese K se calcula a través de hacer un hash de los datos, ¿sí? Un hash de todo el archivo y ese me da el valor de K. O sea, tanto ID como K me van a quedar dentro de ese espacio de direcciones que habíamos dicho, ¿no? Las claves y los nodos están mapeados dentro del mismo espacio de direcciones. Bueno, ¿para qué usamos SHA? SHA-1 es explotado para asignar un identificador único tanto a los datos como a los nodos. La probabilidad de que dos nodos diferentes o datos diferentes generen la misma clave es prácticamente, como dice acá, negligible, es despreciable, es imposible si se quiere. ¿Por qué? Porque usa, parece como por ejemplo, pero acá en realidad usa 160 bits. ¿Está bien? Para representar el valor de clave. La longitud de la clave debe ser grande, 160 bits, como dijimos, son 20 bytes. Por lo tanto, el número que puedo representar con 160 bits es un número que va entre 0, por supuesto, con todo su bit en 0, y 2 a la 160, porque es un número terriblemente grande. Por otro lado, SHA lo que tiene es que me garantiza de alguna manera lo que se llama un hashing consistente. ¿Qué quiere decir? Que cuando distribuye los datos dentro de todo ese espacio de direcciones, lo distribuye de manera uniforme. No es que todos los, prácticamente, a pesar de tener muchos valores posibles distintos, me distribuye los valores de las claves todos juntitos dentro de un rango predeterminado. No, me los distribuye a lo largo de todo el rango y encima de manera uniforme. ¿Sí? Una cosa a tener en cuenta es que cuando uno inserta o cuando borra algún nodo, ¿sí? Esos nodos son responsables de ciertos datos y eso hace de que si un nodo se retira, ¿sí? Los datos que él administraba tienen que pasarse a otros nodos, al nodo antecesor y al nodo sucesor, digamos, dentro de ese anillo. De alguna manera se hace esa distribución. Si se retira o si se inserta, también hay parte de la información que se le pasa al nodo. Entonces, bueno, cuando se hace una inserción de un nodo, de un enésimo, ¿sí? Entonces alrededor de, si fuera el décimo nodo, alrededor del 10% de los datos se mueven. ¿Ok? O sea que no hay tanto movimiento de datos, sino una porción limitada vinculado con la distribución de claves entre él y sus vecinos, ¿no?
Bueno, ¿cómo es la topología de la red de overlay? Bien, tomamos los identificadores de m bits, hoy vimos que este m lo consideramos con 160, entonces los valores posibles van desde 0 a 2 a la m menos 1, ¿no? Esos números, esos identificadores, tienen un ordenamiento que básicamente está basado en el valor numérico, ¿no? Y la idea es que esa red, ese espacio de direcciones, ¿sí? Lo que hacemos es, suponemos que el valor máximo en ese espacio de direcciones, que es 2 a la m menos 1, se engancha con el primer valor, o sea, me constituye lo que se llama un anillo. Por lo tanto, el valor sucesor de 2 a la m menos 1 es 0. ¿Está bien? Porque lo estamos representando en un anillo. Este ordenamiento puede ser representado por un anillo, lo que se llama el anillo Cord. ¿Sí? Bien, y un identificador cualquiera, K, es asignado al primer... O sea, yo tengo un dato que depositar en la red, ¿sí? Entonces dice, ese dato, que tiene identificador K, es asignado al primer nodo, N, de un anillo cuyo identificador, N, ¿sí?, es mayor o igual al valor de K. Y a eso es lo que llamamos el sucesor de K. El sucesor de K es K o el siguiente valor dentro del anillo. El primer nodo del anillo cuyo identificador es igual a K o mayor que K. ¿Sí? N es el primer nodo detectado, arrancando desde K y siguiendo el anillo core en el sentido de las agujas del reloj. Y acá tenemos cómo se va construyendo la red de overlay. Imagínense esto. En un momento dado tenemos 3 nodos. El nodo cuyo valor de hash le dio 0, al otro le dio valor 1 y al otro le dio valor 3. ¿Sí? Estamos considerando valores muy chiquitos acá para hacerlo simple. ¿Sí? Entonces ahí, como dice en la referencia, esos círculos negros representan los nodos. ¿Está bien? Entonces, hay un dato que tengo que agregar. Ese dato tiene una key, K, ¿ok? Y el dato que tengo que agregar, por ejemplo, es el 2, el 4, el 5, el 6, el 7. Esos datos son los que voy a agregar. Entonces, cuando tenemos que agregar el 1, ¿sí? Si tuviéramos que agregar el 1, ese dato va en el nodo 1. ¿Está bien? Va exactamente en el nodo 1 porque tiene que ir a parar a lo que dice la función sucesor de K. Y el sucesor de 1 es el valor 1 o el valor siguiente. El valor del nodo siguiente dentro de la red. ¿Ok? Entonces el sucesor de 1 en este caso es 1. Si tuviéramos que insertar el valor 2, o sea, vamos a suponer que los valores que queremos insertar en realidad son archivos, le aplicamos la función de hash, me da el valor 2. El sucesor de 2, si hubiera un nodo con valor 2, quedaría en ese nodo, pero como no tenemos un nodo con valor 2, el sucesor de ese valor es 3. Entonces, la clave 2 va a parar al nodo 3. ¿Sí? Siempre en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Si después insertamos el nodo 6, el sucesor del nodo 6, bueno, 6 no es un nodo, perdón, el sucesor de la clave 6, como 6 no es un nodo, ¿sí?, el 7 no existe, el nodo siguiente, porque constituye un anillo, es el 0. Entonces, aquel identificador de dato, archivo, lo que quieran, que da 6, va a parar al nodo 0. Es él el que va a mantener la información o la referencia a esa información. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la red de overlay en sí es la conformada por los nodos. Y los nodos son el 0, el 1, el 0, el 1 y el 3. ¿Sí? Esos son los nodos. Entonces, es necesario que la red de overlay de alguna manera sepa cómo está constituida y que tenga punteros, ¿sí? En este caso vamos a considerar que tenemos punteros al siguiente. ¿Sí? El 0 va a apuntar, dice que me sigue es el 1, y el 1 va a decir el que me sigue es el 3, y el 3 va a decir el que me sigue es el 0.
¿Está bien? Y así están formando también un anillo entre todos los nodos. ¿Cómo es el algoritmo de ruteo? Para poder rutear es necesario que cada nodo tenga una tabla de ruteo. ¿Sí? Vamos a suponer, para hacerlo simple, para comenzar nada más, después vamos a agregar de complejidad, que la tabla de ruteo tiene un solo elemento, tiene un solo puntero. ¿Sí? Y que la tabla de ruteo en todos los nodos dice cuál es el nodo siguiente. En el 0 dice que es el 1, en el 1 dice que es el 2 y en el 3 dice que es el 0. Entonces, si tuviéramos que insertar la clave 6, ¿a dónde se insertaría? Supongamos que el punto de inicio podría ser cualquiera, ¿no? Cualquier nodo. Pero supongamos que comenzamos por el nodo 1. El nodo 1 dice, no, me parece que, ¿cómo es? Que acá no debería ser porque yo no soy el sucesor de 6. Entonces pasamos al nodo 3. Él tampoco es sucesor de 6. El sucesor de 6 es el nodo 0. ¿Sí? Entonces se almacena esa información en el nodo 0. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene este algoritmo de ruteo que es simple, que solamente tiene un puntero al siguiente? Bueno, justamente que es muy simple y que de alguna manera la tabla de ruteo es muy chica. La tabla de ruteo, el tema de la tabla de ruteo es todo un tema porque las tablas de ruteo tienen que vivir en memoria de cada uno de los nodos. ¿Sí? Y en este caso la tabla de ruteo tiene tamaño constante, tamaño 1 y constante en todos los nodos, porque solamente apunta al siguiente. ¿Cuál es la desventaja que tiene este esquema con tan pocos punteros, con un único puntero? Es que, bueno, para poder encontrar el sucesor, en dónde almacenar ese dato, en promedio vamos a tener que recorrer la mitad más 1, la mitad de los nodos. ¿Sí? Algunas veces va a estar al principio, otras veces va a estar al final de esta lista que constituyen los 3 nodos, o los 3000, o los 300, o los 3 millones de nodos, ¿sí? Va a estar a la mitad. En promedio va a estar en la mitad. Por eso se dice que el ruteo es la mitad de n. Cuando más grande sea n, más tiempo va a llevar la búsqueda. ¿Sí? Y esa búsqueda va a ser una función lineal. Y por otro lado, por la forma tan simple que estamos viendo de organizar este ring, ¿sí? Si un nodo se cae, prácticamente se pierde toda la referencia, ¿no? Se pierde la referencia al nodo siguiente y no se puede, se rompe el anillo. ¿Okay? Entonces, claramente esa no es la solución, ¿no? Bien. Entonces, en lugar de que cada nodo tenga un solo link, ¿sí? En lugar de que cada nodo conozca solamente al nodo siguiente, la idea es que el nodo conozca a algunos vecinos, que acá vamos a llamar que tenemos Z vecinos. ¿Sí? Si la cantidad de vecinos que conoce, si Z es igual a N, la red de overlay va a hacer que cada nodo conozca a todo el resto de los nodos. ¿Sí? Va a estar apuntando a todos los otros nodos. Desde cada nodo, la tabla de ruteo va a tener tamaño Z y va a estar apuntando a todos los nodos. ¿Sí? El ruteo va a ser bastante simple, porque seguramente en la tabla de ruteo voy a encontrar dónde se encuentra el nodo que almacena el dato. ¿Sí? Pero el tamaño de la tabla de ruteo va a ser muy grande. Y bueno, uno de los principios que seguían este tipo de redes era que la cantidad de memoria requerida en cada nodo no sea tan grande. ¿Ok? Que sea escalable. ¿Sí? Entonces, la idea es que, como una solución, acá dice como una solución de compromiso, ¿no? Que cada nodo, sí, no tenga un solo puntero, pero que conozca a varios links hacia algunos vecinos que sean cercanos y unos pocos vecinos que sean vecinos lejanos. ¿Sí? Miren que acá dice far y acá dice close. Vecinos cercanos y vecinos más lejanos. Entonces la idea es, bueno, un número limitado de links, una tabla de ruteo que justamente tiene los links,
que tenga un tamaño preestablecido, ¿sí? Definido, como por ejemplo Z, y que no sea tan grande, ¿sí? Y que la tabla de ruteo sepa rutear de una manera precisa a los nodos que se encuentran cerca, a los vecinos cercanos, y de manera aproximada a los nodos que se encuentran lejos, ¿sí? Entonces, como algoritmo de ruteo, lo que tenemos es que si a él le dicen, che, ¿dónde va este dato? Él le dicen, mira, yo no lo tengo, pero lo puede tener fulano, y ese fulano, si es cercano, lo da con bastante precisión, y si es lejano, lo da con una precisión inferior, pero de alguna manera, al rutearlo hacia ese otro, al hacer ese hop, al hacer ese salto, se encuentra más cerca del nodo de destino. Quizás no lo encuentre directamente, pero sí va a estar cerca, ¿sí? De esa manera se limita la cantidad de saltos que se va a tener al momento de ruteo. Bien, hay un concepto de distancia entre un identificador y otro dentro del anillo, que básicamente me da la idea de qué tan cercano o lejano están, ¿no? O sea, tengo un nodo que está en un determinado lugar y otro nodo que está en otro lugar. Bueno, esa diferencia entre esos números me identifica qué tan lejano se encuentra. Ahora vamos a ver cómo se construye esa tabla de ruteo, que recibe el nombre de Finger Table, tabla de Finger. Y creo que acá se resume con claridad todo. La idea es la siguiente. Acá cambiamos un poco de anillo, tenemos otro anillo. Está conformado por estos nodos, ¿no? El 1, el 8, el 14, el 21, 24, 32, 38, 42, 48, 51. Y bueno, y acá un número que no tenemos. La idea, ¿cuál es? Construir, me paro en el nodo 8, por ejemplo, en este nodo 8, y este nodo 8 tiene una tabla de ruteo. Vamos a suponer que la tabla de ruteo, ¿sí?, tiene 6 entradas, o sea, tiene 6 punteros, ¿sí? Entonces, tomamos el valor 8, que es el número de nodo, y le sumamos el valor 2 a la 0. Al segundo le sumamos 2 a la 1. Al tercero, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta y 2 a la quinta. O sea, los resultados que tenemos son 1, 2, 4, 8, 16, 32. 8 más 1 me da 9. Entonces, teniendo el valor 9, lo que queremos decir en esta tabla de ruteo, ¿dónde se almacenaría el valor 9? ¿Quién es el responsable de almacenar el valor 9? Tal como está constituida la red en este momento, ¿sí?, el 9 lo tendría que almacenar, ¿quién? Lo que llamamos el sucesor de 9, el nodo con valor 9 o el inmediatamente superior. O sea, el 9, si tuviéramos un identificador 9, iría a parar al 14. Este sería el nodo que almacenaría ese dato al cual la función de hash le dio 9. ¿Ok? ¿Qué pasa si en realidad en lugar de trabajar con el 9 trabajo con el 10? O sea, con 8 más 2 a la 1. Valor 10. El 10 también se almacenaría en el 14. 8 más 4 son 12. El 12 también se almacenaría en el 14. ¿Está bien? Ese sería su nodo sucesor a un hipotético valor de dato que es el 12. ¿Sí? Acá la lógica está en que estos identificadores que se quieren reflejar en la tabla de Finger estén a una distancia 2 a la 0, 1. A una distancia 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, ¿sí? A distancias cada vez mayores, en donde la precisión para encontrar los datos cercanos es mayor, porque primero tenemos 1, 2, 4, ¿sí? Y después sí tenemos saltos más grandes, 16, 32, etc. Bien, cuando nos encontramos con 8 más 2 al cubo, o sea, la suma da 16, el sucesor de 16 es el 21. 8 más 16 más 2 a la cuarta me da 24, el sucesor de 24 es 24. Y 8 más 32, 40, el sucesor de 40 es 42. ¿Está bien? Y eso se hace, esa tabla de Finger que existe para el nodo 8, existirá otra tabla de Finger para el nodo 14, para el 21, para el 24, etc. Todos tienen su propia tabla de Finger, o sea, su propia tabla de ruteo.
¿sí? Acá estamos suponiendo caso excepcional en donde M, o sea, la cantidad de entradas que tiene la tabla de Finger, es 6. ¿Sí? Por eso partimos de 2 a la 0 y terminamos con 2 a la 5. Bien. Acá volvemos a un ejemplo otra vez más chiquito. 0, 1 y 3. ¿Está bien? ¿Cómo es la tabla de Finger en el nodo 0? Fíjense, si el target es 1, el link es 1. Si el target que se busca, el target sería, perdón, voy a volver para atrás, sería el resultado de esta suma, ¿no? Lo que ahí llamaban ID. Si el target es 2, el 2 se almacena en el nodo 3. Y si el target es 4, va a parar al nodo 0. Eso es lo que sabe el nodo 0. El nodo 1 dice que para un target 2 va al 3, para un target 3 va al 3 y para un target 5 va al 0. Y la tabla de Finger para el nodo 3 es para el 4 va al 0, para el 5 va al 0 y para el 7 va al 0. ¿Está bien? Entonces, cada nodo mantiene alguna estructura de datos, que es la que estábamos viendo, que llamamos tabla de Finger, ¿no? Y tiene un número logarítmico de entradas con respecto al número de identificadores en la red de overlay. Pero dice, pero el mismo valor a menudo presenta más de una entrada. Vieron que acá distintos valores, 4, 5, 7, digamos, el link es al mismo lugar y presenta para eso distintos valores, ¿no? Por otro lado, y recién mencionado por primera vez acá, no solo tenemos que podemos rutear a través de la tabla de Finger, sino también es importante que cada nodo conozca a quién es su sucesor y quién es su predecesor. O sea que al final de cuentas estamos construyendo también una lista doblemente encadenada, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás entre los nodos que forman que forman el ternillo. Bueno, sabemos que las claves son mapeadas a nodos. Las claves me dan un valor que si caen entre nodos, como el 2, va a parar al nodo siguiente, ¿no? Se almacena en el nodo siguiente. Y bueno, un conjunto de punteros a algunos nodos sucesores del ring garantiza, como dice acá, la consistencia de la red para agregado y borrado dinámico de nodos. Bueno, estas serían las dos operaciones. Put, como vimos antes, y get. Put, ponemos para una clave, depositamos un valor, la clave me determina la posición, y get, busco la posición y de ahí obtengo el valor. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo concreto. Aquí tenemos el nodo, supongamos que estamos buscando el valor 44. ¿Sí? Ese es el dato que estoy buscando. Estoy buscando aquel dato cuya función de hash me dio 44. Ese es su valor K. ¿Está bien? Para lo cual voy a usar la tabla de... Y supongamos que comienza la búsqueda en este nodo, en el 52. ¿Dónde se encuentra el valor 44? Bueno, ¿qué target estoy buscando? 53, 54, 56, 60 ya se pasaron, están todos por arriba de 44. El 4 está por debajo y el 20 también está por debajo y es el último y apunta al nodo 23. Entonces, se produce un salto. El ruteo continúa ahora en el nodo 23. Para eso toma el puntero que está acá, de 20, dice 23, y accede a este nodo, al 23. El 23 también tiene una tabla de Finger, ¿sí? Y lo que estamos buscando es el 44. ¿Ok? Entonces, tenemos que buscar cuál es justamente el antecesor.
Estoy buscando el 44, no está. Entonces, quien lo antecede es el 39, porque el 55 ya se pasó. ¿Ven? El 39, ¿dónde está? En el link 39. Entonces salta ese. A ese no. Esta es su tabla. A ver. Al 39. Sí. Ahí tenemos la tabla de Finger del nodo 39. ¿Está bien? El 39, cuando empieza a mirar acá cuál es el target, 40. Estoy buscando el 44. ¿Sí? Y el link al 44 es el 42. Al 40 es el 42. Al 41 es el 42. Entonces salta al 42. En el 42, epa, su tabla de Finger es esta. ¿Está bien? Le dice que el 44 está en el 45. Entonces toma ese link. ¿Está bien? Porque el 44 que lo vemos ahí dibujado con un cuadradito es el dato que está almacenado en su sucesor. Porque no hay nodo 44, entonces tiene que ser almacenado en el nodo 45. Entonces la búsqueda o el lookup de la clave 44 me da como resultado el valor de n, el valor del nodo, que es el 45. ¿Ok? Este es un lindo tema para parcial, ¿no? Dado una tabla de... Dado una red, un anillo, en donde tenemos X cantidad de nodos, como se marcan acá, con m igual a un determinado valor, construir la tabla de Finger. ¿Está bien? Y después hacer la búsqueda de un determinado valor. ¿Ok? ¿Estamos todos ahí? Sí, profe. Bueno, excelente. Bueno, la idea de la clase de hoy era presentar el algoritmo CORT, ¿está bien? Cómo se almacena y cómo se buscan datos, cómo se implementa el put para depositar un dato y el get para obtenerlo. Y el get prácticamente, la idea del get es cómo se hace la búsqueda utilizando esta tabla de ruteo, ¿no? En donde la búsqueda es logarítmica, ¿sí? No es lineal, porque tiene punteros, la tabla de ruteo tiene punteros en forma cercana, punteros prácticamente que apuntan a todos los datos cercanos, y a medida que nos vamos alejando en la tabla de Finger hacia abajo, vemos que cada vez apunta más lejos, ¿no? Porque ese target es una potencia, es el valor del nodo más 2 a la n, ¿no? 2 a la 0, 2 a la 2, a la 1, 2 a la 2, y así siguiendo. O sea, que el puntero que apunta cada vez más, apunta más cerca y cada vez apunta más lejos, ¿ok? Y lo que garantiza que en logaritmo de n hops o saltos se encuentre el dato.